Hablaremos esta noche de Felipe VI, rey de Francia, que fue aquel que se enfrentó con Eduardo III, el rey de Inglaterra, en la Guerra de los 100 años. Eduardo III consideraba que él mismo era sucesor de la corona francesa y tenía razón. Ciertamente. Tenía razón porque era hijo de la hija de Felipe IV, el hermoso, rey de Francia. Rey de Francia. Algún día contaremos cómo fue todo esto. Recordemos que desde 1066 los normandos habían ingresado a las Islas Británicas y las dinastías eran francesas necesariamente. Y las dinastías inglesas hablaban francés. Pero bueno, no importa. En 1339, después de la euforia de una primera victoria, los ingleses anunciaron que invadirían Francia con un gran ejército. El rey Felipe VI de Francia se aterrorizó y empezó a organizar la invasión a Inglaterra. Y cometió toda clase de errores. El primero fue uno del cual todavía se habla. Nombró como almirantes de su flota a hombres que no habían navegado jamás. Además, por olvido o por orgullo, desdeñó las informaciones que tenía acerca de la armada inglesa y empleó métodos de guerra franceses que eran muy viejos en aquel entonces, a diferencia del ejército inglés que se había organizado. Efectivamente, desde hacía ya tiempo los reyes de Inglaterra habían establecido, por ejemplo, un servicio militar obligatorio al que estaban sometidos los hombres desde los 16 hasta los 60. Está bien. Cuando salga el servicio militar me caso. En Francia, por el contrario, no había un ejército organizado, sino solo caballeros, cuyo ideal era combatir con valentía a condición de que nadie los mandara. La idea de una disciplina parecida a la de los ingleses los hacía reír. En cuanto divisaban al enemigo, se lanzaban contra él todos al mismo tiempo, queriendo ser los primeros en llegar. Se armaba entonces una gran confusión y la mayor parte de las veces la flor de la caballería francesa quedaba tirada en el suelo, incluso antes de entrar en contacto con los ingleses. Felipe VI estaba atormentado por graves preocupaciones domésticas. Su esposa, Juana de Borgoña, era la principal responsable de estos tormentos. Era enérgica, mala, amarga, fea e insoportable. Me parece que la conozco. Le caso ya mismo. Su crueldad era tan grande que, según parece, hacía morir sin piedad a todos los que odiaba. Y el rey tenía que dedicar gran parte de su tiempo a impedir que su mujer cometiera crímenes, así como se lo digo. No estoy haciendo una metáfora, no. La reina, por ejemplo, detestaba a un caballero que era uno de los preferidos del rey, se llamaba Bertrand. Un día falsificó, porque lo tenía entre ojos al tipo, una orden real en la que se indicaba al preboste de París que condujera al señor Bertrand para ser colgado. Para completar el engaño, se apoderó del sello real y lo estampó en el documento. El funcionario, que era amigo de Bertrand también, se entristeció mucho el preboste al recibir aquella orden. Entonces fue hasta lo de Bertrand y le comentó que iban a matarlo. Dijo, mire Bertrand, no lo vaya a tomar a mal, pero lo van a ahorcar. El rey mandó a ahorcarlo. Bertrand entonces pidió permiso para ver al rey antes de que se concretara la pena. Dijo que quería por lo menos saber por qué lo iban a colgar. Bueno, al rato Bertrand llegó al Louvre y Felipe lo recibió. Y le preguntó amablemente qué quería tan temprano. Y Bertrand dijo, Majestad, cuando uno va a morir, procura levantarse a estas horas. Y dio al rey la carta que el preboste había recibido. La carta que había falsificado Juana. Felipe, el rey, palideció y pidió disculpas. En momentos en que se había detonado la guerra, Felipe debió solucionar 8 de estos asuntos. Uno más cuento. En una oportunidad, Juana trató de matar al obispo de Beauvais,
pero esta vez el procedimiento fue distinto. El obispo era huésped de Felipe. Y viene Juan y dice, ay, mis damas y yo os hemos preparado un baño. Y el obispo pensó, desconfió, ya la conocía. Claro. Entonces habló con el hijo mayor del rey, Juan. Con toda franqueza le participó sus temores. Ya dice, acá tu mamá me preparó un baño, pero tengo miedo de meterme porque anda a saber qué me puso. Entonces, el hijo, que ya estaba acostumbrado también a que la madre quería matarlos a todos. Sí. No, dice, pará, vení. Voy a decir que me voy a bañar con vos y vamos a ver qué pasa. Cuando la reina se enteró de que el hijo se iba a bañar, fue corriendo para impedirlo. Bien. Y el príncipe preguntó por qué no podía bañarse. Y Juana, por toda razón, agarró un perro y lo tiró al agua. El animal murió a los pocos minutos. Enterado Felipe del hecho, impidió a su mujer que se mostrara en público durante varias semanas. Sí. Una pena gravísima. Mientras tanto, la flota francesa fue destruida y la caballería fue deshecha famosamente en Crecy. En el curso de esta última batalla, la infantería inglesa, armada con arcos ligeros y de tiro rápido, aplastó a los franceses. Parece que por cada flecha que tiraban los franceses, 7 eran las que tiraban los ingleses. Bueno, 2 años después de aquel desastre, Juan, el pibe del que recién hablábamos, perdió a su mujer, la hermosísima Bonne de Luxemburgo. Felipe pensó en volverlo a casar y se decidió por Blanca de Navarra. Esto que voy a contar ahora es lo único que quería contar. Todo lo otro... El hijo de Felipe, Juan, pierde a su mujer, Bonne de Luxemburgo. Felipe piensa en casarlo otra vez y eligió a Blanca de Navarra. Obtuvo su mano y mandó embajadores a buscarla. Se hallaba en camino hacia París, donde la esperaba Juan, impaciente, cuando la reina Juana, la mala, murió de peste bubónica. No, rata. Sin tan siquiera derramar una lágrima, Felipe hizo enterrar a su esposa, que tantos problemas le había causado, y esperó tranquilamente a su futura nuera. Cuando Blanca llegó al Louvre, todos quedaron impresionados. Jamás habían visto mujer tan hermosa. El rey no se atrevió a confesar que él mismo se había enamorado de Blanca. Unos días más tarde, mandó su hijo a un pequeño viaje por las provincias y aprovechó encontrarse a solas con Blanca para decirle que si quería ser reina de Francia, el método más rápido era casarse con el rey en vez de hacerlo con su heredero. ¡Qué padre de una gran 7! La joven se dejó convencer con cierta facilidad. Incluso aceptó que Felipe hiciera con ella lo que algunos historiadores denominan ensayo de matrimonio. Sí. Fue tan satisfactorio que desde entonces ambos se consideraron prometidos. Cuando Juan regresó de su viaje, se enteró del asunto. Y entonces abandonó el palacio, rehusó asistir a la boda de su padre y su prometida. La unión de Felipe VI y de Blanca, de todos modos, no fue larga. A los 56 años, el rey no resistió, dice aquí, la fogosidad de los 16 de su nueva esposa. En aquel tiempo, 56 años eran muchos, y ahora también. Sí. 16, en cambio. Como suelen decir los cronistas antiguos, debilitado por los excesos amorosos, Felipe murió un año después del casorio. Bien, ahora todos dicen que hace bien. Sí, ahora. Ahora que Felipe ya está muerto. Claro, pobre hombre.
Blanca no se volvió a casar. El pibe, Juan, llegó a ser Juan el Bueno, Sí. que no quería decir tanto bueno en aquel entonces. Y lo sucedió en el trono y también en aquella guerra interminable. Esto es todo lo que tengo que decir. Permítame comentarle, Alejandro, ahora que usted hablaba de esta relación entre franceses e ingleses, que si bien es cierto que después de la llegada de los normandos se mezclaron con los anglosajones y los ingleses fueron uno, y fue muy difícil distinguir a las 3 o 4 generaciones quién venía de dónde, han quedado marcas grabadas en la lengua, a tal punto que lo elegante siguió siendo lo francés y lo burdo, lo charro, lo inglés. Por ejemplo, un animal, el cerdo, cuando está revolcándose en el fango es pig, cuando se lo sirve en la mesa bien aderezado es pork. Cuando uno tiene una minita con la que más o menos anda es girlfriend. Cuando es la novia oficial es fiancé. Cuando uno tiene un amante con la que curte cada tanto, y si te he visto no me acuerdo, es lover, y si no es una amoureux. De modo que la lengua marcó aquello que el entrecruce social no había podido marcar. Pero aún así, cada pueblo determina las cosas según las va conociendo. Por ejemplo, el general Pétion, aquel haitiano, le replicó a Bolívar que cómo quería que lo siguieran los cabecitas negras de aquella época, de los negros, por la independencia, si todavía no sabían lo que era la libertad. Hay cosas que se conocen una vez y no se olvidan jamás, le dijo Pétion a Bolívar, y Bolívar lo aprendió. Y uno sabe que hay cosas que efectivamente se pueden conocer una vez sola. Por ejemplo, un amigo de este programa, Dashiell Hammett, dice que la primera vez que uno mata a un hombre es una tragedia, después es simplemente sangre. Uno sabe también, uno que ha andado a bordo de alguno que otro barco, como usted mismo, que los fuegos de San Telmo, la primera vez que se ven son un milagro, y después uno escasamente los diferencia de las luces previsibles y salvadoras y acogedoras de un faro. Pero hay cosas que no solo se hacen una sola vez, que una y otra vez pueden ser efectivamente como la primera. Diría nuestro amigo Borges, solo el amor, el ignorante amor. Porque justamente es ignorante en el punto en que una vez, la consecución de una vez, no sirve para agotarlo. Muy por el contrario, permite una recreación perpetua de eso. Por eso, queridos amigos y amigas, cuando escuchen que alguien va a iniciar una historia, tengan cuidado con lo que viene. No importa lo que sea esa primera frase, aun cuando diga, me enamoré una vez. Y me enamoré... Me enamoré una vez, es una ranchera, Sí. una ranchera casi jocosa Festiva. y cachadora, que sin embargo Gardel elige cantar con voz de canción de cámara. Canta Carlos Gardel, Me enamoré una vez. Vamos a hablar esta noche de un sultán que estaba un poco loco. Así que ubiquémonos en Constantinopla, 1623. El 10 de septiembre de ese año llegó al trono el sultán Murat IV. Tenía 14 años, era hijo de una hermosa mujer llamada Kösem. El nuevo sultán pasaba el tiempo divirtiéndose con bufones, citaredos y eunucos. Pronto comenzaron los excesos que luego se convirtieron en locura. Un día Murat andaba por el mercado, disfrazado, cuando se encontró con un tal Mustafa. El tipo se revolcaba de risa en el piso, totalmente borracho. A Murat lo impresionó aquel borracho y se lo llevó con él al palacio. Y allí Mustafa se hizo amigo del sultán y le enseñó acerca de las alegrías que podía provocar el vino. Murat IV y Mustafa se dedicaron a beber todos los días. Sucedió entonces algo inédito en la historia islámica. Murat publicó un edicto que legalizaba la venta y el consumo de alcohol, que entre los musulmanes está reprimido expresamente por el Corán. Qué veludo me ha agarrado en el palacio, qué veludo se ha agarrado este sultán. Pero al poco tiempo, Mustafa murió a causa de la bebida. Murat IV quedó desolado. Ordenó que toda la corte guardara luto
y que su amigo fuera enterrado con gran pompa en una taberna entre grandes toneles. Inmediatamente el sultán declaró que nunca más volvería a disfrutar de un día alegre y se volvió un hombre hosco y violento. Tomó la costumbre de caminar por las calles disfrazado. Si por casualidad se encontraba con un borracho, ordenaba que lo encarcelaran o que lo golpearan hasta morir. Beguelen, 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 una patada ese borracho. Beguelen, 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 una patada y matelón. En el año 1634, Murat dirigió una campaña en Persa y conquistó la ciudad de Ereván. Murat envió noticias de sus éxitos a Constantinopla con instrucciones de ejecutar a sus hermanos Beyazid y Solimán, que lo hicieran durante la celebración de la victoria, de manera que sus muertes pasaran inadvertidas. Luego de aquellas ejecuciones, Murat volvió a emborracharse. Parece que totalmente ebrio, disfrutaba de sentarse en un pabellón del palacio de Topkapi y desde allí disparar a la gente con su arco. Cuando andaba por sus jardines, observaba si alguien era tan atrevido como para levantar la cabeza al verlo pasar. Si notaba que alguien lo hacía, le disparaba, pero con su carabina. Es decir, no usaba siempre las mismas armas. Una noche Murat estaba leyendo la obra satírica Sohami de un tal Nefi Efendi. De pronto cayó un rayo cerca de donde se encontraba. Aterrorizado, Murat arrojó el libro al mar y ordenó que se estrangulase al autor. A todo esto, Murat no lograba tener hijos. En realidad sí los tenía, pero morían en la infancia. Su hermano Qasim podía convertirse en heredero si Murat no tenía descendencia. A decir verdad, desde hacía muchos años, Qasim estaba encerrado en la Cafes, que no era otra cosa, como ya hemos explicado, que una jaula destinada a impedir que los familiares con aspiraciones al trono pudieran conspirar. Entonces, en principio, casi todos los hermanos de los sultanes estaban encerrados. A Qasim le aterrorizó pensar que Murat sospechara que él ambicionaba el trono. Un día, cuando Murat salía en expedición hacia Bagdad, se autorizó, después de mucha insistencia, que Qasim viera al sultán. Qasim le presentó sus respetos, le deseó éxito en la expedición y le dijo que en absoluto quería gobernar. Murat aceptó los buenos deseos de su hermano y ese mismo día lo mandó a estrangular. Que le pongan un pañuelo en la cogote, que le abreten el pescuezo hasta morir. Bagdad se rindió a Murat en diciembre de 1637. Después de que los defensores entregaran las armas, Murat ordenó a sus hombres matar a la guarnición y a la población superviviente de la ciudad. Cuando regresó a Constantinopla, sus locuras se agudizaron. Salía a medianoche con la espada desenvainada y corría por las calles con un camisón, asesinando a cualquiera que se le cruzara en el camino. Un enorme terror se apoderó de la ciudad y ningún hombre se atrevía a mencionar el nombre del sultán en el interior de las murallas. Por esos días, el alcohol había destruido la salud de Murat IV. Muy enfermo y sin hijos, Murat se acordó de Ibrahim, el último y más pequeño de sus hermanos, y ordenó asesinarlo para que el linaje osmanlí terminara con su muerte. En ese caso, el sultanato pasaría a manos de los khanes tártaros. Pero
Ibrahim se salvó. Qosem, la madre de todos los muchachos, persuadió a los miembros del Consejo Imperial de continuar con aquella dinastía y hacer de Ibrahim un legítimo sucesor. Así, cuando Murat se enteró de que no se le había hecho caso, se amargó. Pidió vino, gritó durante toda la noche y al día siguiente murió. Una leyenda asegura que en las noches sin luna aún se escucha la voz doliente de Murat IV. Vamos, mientras el pueblo padece, como dicen algunos comentaristas de fútbol, yo voy a hablar de diosas nórdicas. Bueno, tenemos acá un pequeño catálogo de diosas de segundo orden, de escaso poder, raramente nombradas por los poetas, en fin, que no están en el primer nivel. Y hay unas que se llaman las damas blancas, que son muy simpáticas, son unos espectros, no excesivamente peligrosos. Aparecen en el norte, ¿no? Estamos hablando de los vikings, de los celtas, gente que ha andado por Europa. Los celtas no necesariamente por el norte, han andado en todas partes, pero bueno. Las damas blancas son espectros no excesivamente peligrosos que aparecen como bellas señoras vestidas de blanco en bosques y praderas. Esto dice el diccionario de los espectros nórdicos que acabo de inventar. En algunas ocasiones las ven en las caballerizas. Andan ahí donde aporillan los caballos con velas en la mano. Y las gotas de cera de estas velas o de harina pueden caer sobre el cuello o las crines de los caballos. Y entonces, cuando esto sucede, las damas peinan y limpian y cepillan a los caballos que han sufrido ese pequeño accidente. De manera que en las regiones del norte de Europa muchas veces los caballos amanecen cepillados, peinados y limpios, ante el estupor general, salvo el de aquellos que conocen la existencia de estas damas blancas y al ver al caballo lustroso dice, caramba, ha sido la dama blanca, lo que es conocer la ciencia. En cambio, aquellas personas que desconocen este dato científico, a saber que las damas blancas peinan a los caballos, lo atribuyen a entidades malignas e imaginarias. En Bretaña las damas blancas son en cambio lavanderas, las llaman las cantoras de la noche, y son un poco más terribles, hay que tener mucho cuidado al cruzárselas. Parece que lavan la ropa al claro de luna. Por supuesto lo hacen en lugares no muy frecuentados, en lagos o en aguas de fuentes alejadas de los caminos. Y mientras lavan la ropa, cantan hermosas melodías. Si alguien la sorprende en su tarea, se dirigen al viajero y les ruegan que le ayude un poco con la ropa, ¿no? Y dice, ven, ayúdame a fregar esta camiseta. Si el caminante protesta o se niega o tiene formula el menor reparo, pues las damas blancas le rompen los brazos y las piernas para que queden allí inmovilizados y escuchen el canto hasta la muerte. De manera que cuando uno anda por Bretaña y una dama lo convida a fregar una pieza de ropa, usted friegue nomás, sin protestar y sin hacerse rogar. Nuestro amigo Erasmo de Rotterdam se refirió a las damas blancas, habló de las damas blancas de Alemania, de Bohemia, que parece que aparecían cuando la muerte rondaba a algún príncipe. Ahí está, en la tradición imperial de los austrohúngaros, ¿no? Se pensaba que todas las tragedias y muertes extrañas, como por ejemplo la de Sissi o la del propio Francisco José, eran producto de la aparición en los pasillos del palacio de las damas blancas, de estas diosas, ¿no?
o de estas divinidades menores. Una leyenda de las tantas que tienen los Habsburgo. Saben que los Habsburgo son una Gente familia con mala perseguida por la mala suerte, y hay muchísimas explicaciones para las desgracias de los Habsburgo, porque las desgracias son tantas que requieren más de una explicación. Está bien, ¿eh? No es que sean muy supersticiosos, es que son muy desgraciados. Hay personas, por ejemplo, que no tienen nada que ver, pero tiene algo que ver con esto. Hoy estoy muy razonador, así que disculpen ustedes. Si quieren pueden retirarse. Por ejemplo, el otro día hablábamos de una soberbia, pero que casualmente tenía con qué sostener esa soberbia. Sí. De una persona convencida, por ejemplo, de que tenía unos conocimientos científicos geniales. Esa persona se llamaba, por ejemplo, Einstein. Bueno, entonces estaba bien que el tipo tuviera ese convencimiento. En otro orden de cosas, uno por ahí habla con alguien, con alguna persona, con algún delincuente, con alguien muy miserable, y empieza a contar algunas cosas. Sí, dice, pero el otro día hiciste tal cosa, y tal otra, y tal otra. Y dice, ¿me estás reprochando? No, es que tu biografía está tan llena de maldades y de bajezas que su mera enunciación día por día se parece un reproche. Y los Habsburgo estaban tan llenos de desgracias que referirlas ya parece una superstición. No, ¿qué superstición? Les iba mal. Eran unos tipos muy desgraciados. Bueno, por suerte llegaron a descubrir que eran las damas blancas. Dicen que cuando aparecen en el interior de alguna fortaleza, y ven a algún soldado, ese soldado crepa. Saludan, parece, las damas blancas. Te saludan. Buenas noches. Adiós. Bueno, otra divinidad interesante es la que se llama Gna. Gna. Le llaman la mensajera oscura. Es parecido su trabajo al de las damas blancas, solo que la Gna se resiste y llora al anunciar la muerte a alguno. Es decir, se involucra en el episodio. Su metodología es la siguiente: se desplaza por los aires como el viento, y sus mensajes son en realidad aquellos silbos que se filtran a través de las ventanas. El chiflete. Dicen que esa imagen de una entidad que se desplaza por los aires es la que ha dado lugar al nombre de bruja, que parece que viene de Berouxa, la de lo alto. Pero anda a saber. Anda a saber. Se dice también que la Gna monta el misterioso Ofvafnir, que es nada menos que la montura de la muerte. Es una divinidad odiada, ¿eh? Además de anunciar la desgracia, el llanto mismo de la Gna entristece a todo el pago, no solamente al que se va a morir, como el aullido de un perro. Más conocida es Hel, cuyo nombre es el infierno. Hel es la señora de las profundidades. Entre los vikings, la dueña del infierno es una mujer. Y habita la región de Niflheim. Hel recibe a los difuntos y también simboliza, fíjese qué curioso, la fecundidad. Y entonces produce nacimientos, pero después recibe a los muertos que en definitiva habían salido de su seno. Desde luego, era un infierno muy particular este Hel, porque esta señora solo tenía en su reino a los que morían de viejos o enfermos. Porque los héroes caídos en la batalla, como bien sabemos, se dirigían al Valhalla, al castillo de Odín. O sea que aquí venían los enfermos, los viejos, las mujeres, en fin. En la parte más profunda del reino de Hel se halla Totenstrand, o Nastrand, el núcleo de la muerte. Estaba bordeado por un río llamado Groll y custodiado por el famoso perro Garm.
Allí se halla el gran salón de los muertos, que hemos descrito alguna vez, cuyas paredes están formadas por escamas de serpientes, y por estas paredes se deslizan continuamente viscosidades venenosas. Un asco. En la Edda hay una descripción, ¿no? Su comedor se conoce como miseria, sus platos son el hambre, su cuchillo es la avidez insaciable, su criado la demora, su sierva la tristeza, su lecho la inquietud y su acolchado la desgracia. ¿Está bien? Bueno, esa es la descripción poética que hace la Edda menor del infierno. Para poder caminar por este infierno, a los finados se les colocaba un calzado especial, una especie de enormes zapatones, que luego de puestos era imposible quitárselos. ¿Cómo me gusta esto? Llegabas al infierno y te ponían unos tamangos que no te lo podías sacar, salvo que supieras unos himnos mágicos, en cuyo caso sí, vos te cantabas 3, 4 himnos mágicos y te sacaba los tamangos. Los vikings han sido muy ricos en inventar zapatos raros, ¿no? Hay un botín con el cual será muerto el perro Fenris el día del Ragnarok, y ese botín de cuero lo está haciendo el dios Vidar con los recortes de cuero que dejan todos los zapateros del mundo. Entonces los zapateros saben que cuando dejan recortes de cuero está bien, porque ese será el botín vengador de Odín. Bueno, hay fuentes también en el infierno. Está el manantial Welgemir, del que surgen 12 ríos de agua helada, que son algo así como la frontera del infierno de los vikings. Hay un puente para comunicarse, y la guardiana de ese puente es la giganta Modgrudr, y junto a ella también anda el perro Garm mostrando los dientes. Siempre hay ríos en los infiernos. Sí. En los infiernos clásicos tienen al Leteo, el Leteo que tiene las aguas del olvido. El Leteo tiene las aguas del olvido. Vos tomás ahí y te olvidás. Pero no dejan que los condenados al infierno tomen del Leteo, porque el olvido en el infierno sería una bendición. Está el Flegetonte, que es un río de llamas. Está el Cosito, que es un río que más que un nombre de un río infernal parece otra cosa, parece un idiotismo, sí, con el cual uno explica anatomía a los niños. Está el Estigia. El Aqueronte está también, ¿no? Y, claro, el Aqueronte, que es donde... Bueno, todos esos ríos. Es Heragel, la dueña del infierno. Otra, Frau Hole, se la conoce como la hilandera de las nieves. Es una divinidad, menos mal, benefactora. Bueno, por fin una. Si las cosas de la casa iban bien, si todo se hallaba en orden, uno podía esperar protección y bendiciones de Frau Hole. A partir del solsticio de invierno, iniciaba su recorrido de vigilancia. El solsticio de invierno solían festejarlo ellos un poco antes, en una fecha que para nosotros es la víspera de Todos los Santos, pero de eso hablaremos otro día. Las hilanderas dejaban reposar en esa época sus ruecas, y entonces venía Frau Hole, limpiaba, arreglaba, acomodaba. Es la señora del invierno y de la nieve. Una de las funciones de esta diosa era renovar la vida. Pero parece que había que descubrir el secreto de la existencia a través de la muerte. En una palabra, era la dueña de la fuente de la juventud, un Brunner, cuya agua alumbraba nuevas energías, y algunos dicen que convertía a los ancianos en ardorosos mancebos y a las viejas en muchachas bien dispuestas.
Pero la nueva vida, como sabe todo el mundo, brota de la vieja muerte. Ese es el secreto de la Jungbrunnen. Finalmente, yendo hacia el oeste, se encuentra el este. Es una de las tantas fuentes de la juventud que se conocen, la de Frau Holle. Otras han sido citadas por Mandeville, que bebió 3 veces de una cierta fuente de la juventud del Oriente. Otra fue la que buscaba Ponce de León en la Florida. Otra fue la misma, la que buscaba, sin hallarla tampoco, Hernando de Soto. Distintas fuentes de la juventud. Hay fuentes de la juventud que son... Un día vamos a hacer una charla acerca de fuentes de la juventud. Yo estoy escribiendo particularmente una especie de ensayo sobre fuentes de la juventud, con instrucciones para hallarlas, desde luego. Incluso algunas criollas. Así que no adelantaré más. A veces parece que Frau Holle tenía una costumbre mala. Alguna habría de tener esta diosa benefactora. Se bañaba desnuda en algún riachuelo. Y dice el cronista, mostrando la desnudez de sus carnes divinas. Opa. Lo dice medio con un hilo de baba. Muy bien, si alguien la veía mientras estaba enjuagando, era buen presagio. Siempre es un buen presagio ver una mina que se está bañando y exhibiendo la desnudez de sus carnes divinas. Sí, excepto que se tratara de Artemis, ¿no? Claro, que te dejaba ciego. Pero bueno, si pasaba algún muchacho y la miraba, ella lo llamaba desde el riachuelo. Decía, muchacho. Ese chico. Pero había que tener mucho cuidado porque generalmente morías ahogado. Porque Frau Holle era muy entusiasta y te arrastraba hasta el fondo del lago y en 2-3 minutos ya era finado. Bueno, ¿Qué cosa? No me gusta tanto. No es tan buen presagio, entonces, si lo llama la mina. era buen presagio verla. Ajá. Después vos tenías que no ir. Debía ser tan difícil, Molina. Rolón, hay que Tan resistir. difícil. Usted imagínese una mujer así que lo llama a usted y... Y no sé. Según, porque no sé. imagínese dónde se esté bañando también. Sí. Si la mina está bañándose ahí, por ejemplo, donde debía estar esta mina, en los lagos. Sí, entre los juncos. No, qué jugo. No, congelado. Los lagos congelados Todo congelado. de Suecia, por más que se esté bañando, vaya a saber que yo no entro. ¿Voy a entrar No. para qué? Para hacer papelones. Para hacer papelones. Que venga ella. Nah. Vení vos, salí vos. Salí vos, vamos allá a la cabaña que tengo encendido el primo. Donde puso las patas en el río Ya, ese. le puse la pata en el río, se me terminó. Claro. Vamos que tengo el brasero allá. Nah. Claro, no es otra historia. Por último hablemos de 2 diosas llamadas Lofn y Vara. Lofn es una diosa del linaje de los Ases, o sea, de los dioses principales del panteón viking. Y es particularmente benéfica en las relaciones amorosas, tanto entre dioses y diosas como entre hombres y mujeres. Fíjese qué extraordinaria que es Lofn. Odín le otorgó la facultad de eliminar cualquier impedimento que pudiera aparecer en relaciones entre enamorados. Eliminar cualquier fulería. Si los enamorados vivían lejos uno del otro, muy bien, Lofn distraía al caminante para hacerle más cómoda la distancia. Está bien. Y si había un vecino que espiaba, Lofn lo alejaba. Si llovía o si nevaba, ayudaba al novio o a la novia a llegar. Si cualquier impedimento era resuelto por Lofn, pero también solía llenar el trayecto de escollos, de peligros, de monstruos, para probar si realmente el enamorado
era digno del amor que iba a buscar. Pruebas para el enamorado. Pero eran pruebas que estaban destinadas a ahuyentar a los mentirosos y finalmente a retemplar y a mejorar al que la superaba. Yo creo que el verdadero laberinto, leía el otro día, que es el que está hecho con la esperanza de que el teseo ocasional llegue a superarlo. La prueba, la verdadera prueba, la prueba que está hecha con bondad, está hecha para que el alumno, para que el postulante la supere y que una vez superada, él se sienta mejor, él sea mejor. Ese es el sentido de una prueba benevolente. No de hacer que los minotauros se coman teseos, sino hacer que teseos se encuentren a ellos mismos en esta prueba que finalmente te hace mejor. Ese es el sentido del examen de ingreso. Se debería hacer. Difícil, pero no imposible, ¿no? Claro. El sentido del examen de ingreso debería ser ese. Claro que tiene que haber examen de ingreso. Pero no para que dé la cifra. Claro. No para que dé la cifra, no porque no tiene que haber un examen de ingreso porque hay 500 vacantes y se anotaron 7.000. No. No funcionan así los laberintos místicos. No le dicen a Teseo, mire, flaco, le hemos puesto un laberinto porque acá vienen todos a fajarse con el Minotauro. Bueno, pero esta diosa Lofn comprobaba si realmente eran verdaderos enamorados o eran tipejos de esos como uno, ¿vio? Sí. A los que cualquier cosa termina dándoles lo mismo. Se enamora porque vive cerca, la mina. Yo me enamoro porque vivo cerca, porque... Es porque es fácil. qué sé yo. Encargada de fiscalizar la fidelidad. Entonces llevaba un puntual registro de promesas y juramentos que formulaban los amantes en los momentos de pasión. Bueno, en momentos de pasión, yo en un momento de pasión soy capaz de decir que lo amo a un caballo. Si el registro civil estuviera abierto a las 4 de la mañana, como dice nuestro amigo el turco, Claro. me hubiera casado 10 veces. Entonces, esta diosa registra todo lo que uno juró y después te pide cuenta. Y uno dice, bueno, Claro. muchacho, no lo juré delante de un escribano a las 12 del mediodía. Sí, claro. Lo juré embalurdado por 4 cañas. Cualquier gorda me parecía la reina del corso, hermano. Bueno, pero lo jurás. No hay que tomarlo tan en serio. Claro, este es vara, ¿eh? El que transgredía aquellas promesas era castigado y quedaba imposibilitado hasta el último de sus días para hacer promesas de amor e incluso también para recibirlas. Y no conozco una pena peor que esa, la de estar imposibilitado de hacer promesas de amor y de recibirlas. Debe ser muy desdichada aquella persona que ya no tiene interés en hacer promesas de amor y que le da lo mismo recibirlas. Ese es un infierno, Alejandro. Sí. Bueno, pero uno está de lo más tranquilo. Me gustó este catálogo y esta última diosa es la que más me gustó. La que fiscaliza las promesas. Qué extraordinario. ¿Qué porquería es el universo reducido a sus límites reales? ¿Por qué no existe esto de verdad? Sería todo tan rico, tan hermoso. Es tan rico y tan hermoso y existe de verdad. Vara. Solo que no existe de esta manera. Pero efectivamente, el que las hace las paga. ¿Quién sabe de qué modo? Pero así es. ¿A quién podemos dedicar este catálogo de diosas? Algunas tremendas, otras hermosas, algunas higiénicas. Las dos últimas me gustaron, las dos, les A mí digo, ¿eh? sí, a las dos últimas, a Lofn y Vara. A una por ayudar a los enamorados y a otra por recordarle las promesas que han hecho. Pero vamos a dedicarle a todas estas diosas y a todas las diosas de todos los panteones. Casi siempre encabezados, salvo en algunas civilizaciones,
de las que también hablamos, pero casi siempre los panteones están encabezados por señores. El señor Odín, el señor Zeus, toda esa gente. ¿Y qué le podemos dedicar a estas diosas? Bueno, un valsecito criollo, una canción criolla de José Alonso y Trelles, El Viejo Pancho, canta don Carlos Gardel, y ya que le dedicamos esto a todas, el vals se llama Como Todas. Adelante, don Carlos.